Estamos de vuelta en Los Especialistas. A esta hora de la mañana vamos a saludar con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Estamos junto a Luis Villasís para empezar este diálogo. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Saludos, Luis. Que estén teniendo un lindo día. ¿Qué tal? Gracias, economista. Economista, bueno, estos días acá en el país pues se ha levantado, yo digo, una cortina de humo. El tema de la consulta popular es una situación que muchos analistas dicen que el presidente de la República tiene que buscar algo para ver si mejora su credibilidad o su imagen como gobierno, porque entendemos que las últimas encuestas le dan un 82% de rechazo a su gestión. Tal vez el presidente de la República lanza esta consulta para que la gente se ponga a debatir temas que en este momento todo el mundo habla de la seguridad, pero entendemos que la seguridad es un problema del país, pero para combatir la inseguridad en este momento no necesitamos una consulta o se necesita una consulta popular, economista. De ninguna manera, Jaime. La consulta popular ahorita no es prioridad para el Ecuador. Es como tú dices, una cortina de humo, una distracción de los asuntos trascendentales para el país. Esa consulta es inocua. Yo creo que realmente lo que podría hacer es más bien daño en el sentido de quitar los ojos de las prioridades que necesita el Ecuador en este momento en materia de seguridad, pero también en materia de empleo, de dignidad, de decencia para la gente que está buscando todavía desesperadamente un trabajo y una remuneración digna, de poder tener un servicio de salud de calidad que pueda evitar las muertes que están ocurriendo en gran escala todavía en el Ecuador y que aumentan lamentablemente por una deficiente atención en el sistema de salud pública. Entonces, esas todavía son las preguntas que tiene que hacerse la ciudadanía. Ojalá hubiesen habido preguntas alrededor de aquello, como por ejemplo, y para no hacer referencia a la Revolución Ciudadana, a las preguntas que planteó Alfredo Palacio cuando él fue presidente en el 2004, 2005, recuerda, 2005, 2006, él planteó la necesidad de asignar el presupuesto para la educación y la salud. Y eso hubiese sido más relevante en un contexto de necesidades de inversión social enormes que tiene nuestro país. Entonces, es una distracción, no creo que debe ocupar mucho la atención de los ecuatorianos. Debemos enfocarnos en los verdaderos problemas que tienen que ver con el miedo que está sintiendo la gente para salir a la calle, con los grandes problemas alrededor de la falta de empleo, con el hecho de que el presidente está lucrando para su beneficio personal en el ejercicio de la presidencia, incluyendo ahora, como vemos, haciéndole favores a su abogado personal, el señor Ricardo Noboa, que, oh, coincidencia, ha sido también el abogado de los Isaías, y resulta que ganan esta apelación que les da 2.000 millones de dólares a dos banqueros que se han fugado del país, que le han hecho tanto daño a nuestra patria. Justamente de eso estaba comentando hace un momento, que esta es una cortina de humo. Podríamos decir que es una cortina de humo porque se debate el tema de la consulta popular, pero la justicia está entregándole, o está devolviéndole 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías. Y de esto el presidente de la República no ha dicho nada. E incluso de parte de muchos medios de comunicación que son cercanos al gobierno tampoco se dice nada. Es terrible, Jaime. Aquí hay un montón de cosas para abordar. Mira, primero, el abogado de los Isaías, Ricardo Noboa, es el mismo abogado de Guillermo Lazo, Ricardo Noboa. Pero no solo en términos generales, es el mismo abogado en cómo esconden la plata en el exterior. En Estados Unidos hay un canal público que se llama PBS, Public Broadcasting System, y sacó un documental sobre cómo los Isaías escondían la plata que se llevaron de los depositantes de Filanbanco en un fideicomiso offshore. Adivinen en dónde. En Dakota del Sur, ¿sí? En Dakota del Sur. Y sus nombres fueron revelados en los Pandora Papers. Claro, ¿quién más apareció con su plata en Dakota del Sur, en los Pandora Papers? Guillermo Lazo. Entonces, no solo el mismo abogado para los juicios y ese tipo de cosas internas, sino también para esconder la plata en el exterior.
porque en los Pandora Papers aparece que el intermediario jurídico para poder hacer toda esa mañosería era el estudio jurídico Noboa Bejarano, justamente el señor Ricardo Noboa. Pero además no termina ahí. Resulta que cuando hay ciudadanos o empresas que se sienten afectados por la justicia ecuatoriana, vean a la justicia internacional, en muchos casos al sistema de arbitraje internacional del CIAD, y ahí usan nuevamente abogados para enjuiciar al Ecuador. ¿Qué pasa? Que Guillermo Lasso nominó a Ricardo Noboa Bejarano como su candidato para ser árbitro en el CIADI, para ser árbitro en el CIADI, es decir, para ser juez internacional para cuando el caso de los Isaías llegue para allá. Es decir, aquí hay una cosa extremadamente vinculada, no podemos ignorarlo, no podemos hacernos los locos como los ecuatorianos, tenemos que darnos cuenta de que aquí hay una mañosería tremenda. Y un dato adicional, recuerden que al inicio del gobierno de Lasso, por ahí se le fue un tuit a un periodista deportivo, el señor Diego Arcos, que decía que los canales ya le pertenecían de nuevo a la familia Isaías. Y resulta que parece haber sido un gesto, ¿no es cierto?, un gesto de buena intención que había hecho el señor Lasso al nombrar un administrador, un día antes que se vaya Lenín Moreno, un administrador afín y de simpatía de los Isaías, un poco presagiando y anticipando que le va a devolver los canales de televisión. Entonces, esa es una cuestión real. La justicia obviamente empezó a responder a los intereses de los banqueros desde el día de la posesión del señor Guillermo Lasso, y ahorita el país está en esta situación tremenda. Pero hay un dato adicional, perdón, Jaime, que es absolutamente crucial, que los ecuatorianos casi no le han puesto atención, y es un acuerdo ministerial. Pocos días antes de abandonar el ministerio, el señor Simón Cueva emite un acuerdo ministerial que anticipa por dónde van los tiros y dice que en caso de sentencias judiciales o en caso de arbitrajes, el Estado no interpondrá ninguna otra traba, la República del Ecuador, el Ministerio de Finanzas no interpondrá ninguna otra traba y pagará del presupuesto general del Estado, incluyendo pidiendo endeudamiento externo del Fondo Monetario Internacional para pagar las sentencias o los arbitrajes. Y si tenemos dos casos pendientes de forma inmediata, el caso Perenco y el caso de los Isaías. Es decir, ya dejaron hasta allanado el camino para poder pagarle apenas salga la sentencia a la familia Isaías, a estos dos banqueros, 2.000 millones de dólares. Así que los ecuatorianos tenemos que estar muy atentos a examinar ese acuerdo ministerial que tiene amplios visos de inconstitucionalidad. Yo mismo estaré presentando una acción pronto, estamos trabajando eso con un equipo de abogados, pero realmente es indignante lo que están haciendo, todo para devolverle 2.000 millones de dólares a los Isaías, cuando a nosotros nos criticaban por haber ofrecido $1.000 a 1.000.000 de familias más vulnerables, más necesitadas en el contexto de la pandemia. Así de hipócritas son, así de cínicos son con el recurso público cuando es para beneficiar a los banqueros que se llevaron la plata de los depositantes, que fueron protagonistas del feriado bancario, no ponen ningún reparo. O sea, hay que devolverle los bienes a los Isaías de acuerdo al valor que se los cotice en este momento, y aparte hay que devolverles dinero. Claro, imagínate, la sentencia va a ser, o parece haber sido por 2.000 millones de dólares, pero la valoración que se hizo de los bienes en su momento, creo que no superaba ni los 800 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que se preparan para hacer, no? El propio Ricardo Noboa ya envió una carta tanto al sistema de justicia como a la República del Ecuador, representada por la Procuraduría y otras instancias, diciendo que, bueno, que ellos están dispuestos a negociar, que no les devuelvan los 2.000 millones cash, sino que le devolvamos nomás los canales, las empresas y por ahí un vueltito, para que solo sea 1.000 millones. Imagínate cómo va a ser eso, un planteamiento tan absurdo, tan ridículo, tan abusivo del pueblo ecuatoriano. Pero eso es lo que quieren decir. Miren, la justicia dijo que hay que devolverle 2.000 millones de dólares en cash, pero vamos a ser buenos negociadores y solo les vamos a devolver estas empresas y un vueltito, y de esa manera no le cuesta 2.000 millones en cash, en efectivo, al pueblo ecuatoriano, sino solo traspasar estas acciones.
Esa es la jugada que tienen previsto hacer, se los anticipo desde ya, y me baso en la propia carta y en las declaraciones de Ricardo Noboa Bejarano, abogado del presidente Lazo, abogado de los Isaías. Ujú. ¿Cuánto fue el perjuicio que le hicieron al Estado los hermanos Isaías en aquel entonces, en el feriado bancario? Mira, el impacto sistémico que ocasionó la crisis financiera, ampliamente liderada por los daños de Filabanco, superó los 8.000 millones de dólares según las auditorías, los exámenes, Pero ahí los estaban todos estudios los que han hecho bancos. sobre la crisis financiera. Claro, hay todos los bancos, pero mira, hay un fenómeno en la dinámica bancaria que se llama el riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, Ujú, cuando un banco grande cae, se va arrastrando a bancos más pequeños, porque ujú. genera este contagio financiero, el contagio de pánico. La gente dice, uy, no, si es que cayó ese banco de ahí, también retiro del de acá y te retiro del de acá, y eso a su vez genera más pánico y tiene un efecto terremoto. Entonces, si contemplamos todo el caso, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, que en esa época fue mucho más del 25% del PIB del Ecuador, y obviamente con las consecuencias humanas terribles a nivel de suicidio infantil, la expulsión, la migración, el desempleo, la pérdida de depósitos, la incautación más grande de la propiedad privada en la historia del Ecuador, y obviamente el inicio del siglo extremadamente doloroso que significó el feriado bancario. En sí mismo, el daño patrimonial, es decir, lo que se llevaron de Filambanco y faltó en términos de recursos de los accionistas para atender a los depositantes específicos de Filambanco, si no me equivoco, no tengo la cifra a la mano, pero creo que era de aproximadamente 800 millones de dólares. Esa cifra también fue fruto de debates de contención. En su momento hubo incluso una posición encontrada entre la superintendenta de ese entonces, Gloria Sabando, el resto de la junta bancaria, que decían que, creo que un grupo decía 600, el otro decía 800 millones. En todo caso, es harta plata, específicamente del hueco patrimonial de los Isaías en Filambanco. Lo que sí preocupa es la posición del presidente de la República hace algún tiempo en la primera sentencia que emitió un juez de acá de Guayaquil sobre el caso de Isaías, de que se ordenaba también devolver los bienes, y ya en esta segunda instancia que ya sentencia la Corte Provincial, el presidente de la República en aquel entonces decía que la culpa es de Correa, porque Correa hizo mal el proceso de incautación de bienes a los hermanos Isaías. O sea, él se puso en una posición como de defensor de este grupo empresarial. Absolutamente, y además hay otros elementos eufemísticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay que medir muy bien qué tipo de palabras usa Lazo, ¿no? Porque cuando en una entrevista le consultan, él dice, he dado la instrucción a la Procuraduría que defiende el interés público, ¿ya? Ojo, no dice los intereses del Estado ecuatoriano, no dice los intereses del pueblo ecuatoriano, habla del interés público. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque esta es una disputa entre el Estado, la AGD, las instancias que le sucedieron a la AGD, los fideicomisos, etcétera, todo eso, el Estado ecuatoriano versus los Isaías. No es una cuestión difusa, etcétera. No, no, es el Estado ecuatoriano que encabeza a Guillermo Lazo. Es Lazo en representación del Estado ecuatoriano versus los Isaías. Entonces, él en vez de decir voy a defender los intereses del Estado, a quien yo represento como jefe de Estado, está hablando del interés público. Pues Ujú. resulta que el interés público es algo más amplio, que no tiene que ver con los intereses financieros del Estado, sino la justicia, la seguridad jurídica, los derechos, no sé qué. Entonces, al decir esas palabras, está mandando un mensaje velado al sistema de justicia, a los abogados, etcétera, de que no le interesa defender al interés del Estado ecuatoriano, del bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes, ¿no es cierto? Sino del interés público, esta idea más abstracta sobre la justicia, O que sea, es no el sabe ni lo mecanismo que dijo en ese indirecto momento. a través para beneficiar a los Isaías, ¿no? Eso, Correcto. eso, eso indica que el presidente no sabe lo que dice. O sea, No, al eso es un revés, yo disparate. creo que sabe perfectamente bien lo que dice, él lo dice justamente
para mandar un mensaje de que no se preocupen por los intereses del Estado y que más bien tomen la decisión a favor de los Isaías. Oye, ¿tú crees que un grupo de jueces en otra época del país, en el marco, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, 3 jueces se atreverían a tomar una decisión que beneficie en 2.000 millones de dólares a los banqueros? Inmediatamente la ciudadanía estuviera poniendo los ojos a ver quiénes son esos jueces. Inmediatamente se investigaría por qué es que están haciendo esa cuestión. Cuando todo el país fue testigo de cómo esos banqueros desfalcaron no solo al banco, sino al país entero y se llevaron la plata a Miami y a Dakota del Sur a esconder en el mismo lugar donde tiene Guillermo Lazo la plata. Por Claro. favor, no se atreverían si no supieran que cuentan con el apoyo del jefe de Estado y que obviamente les sigue garantizando esa impunidad a partir de el manejo politizado del Consejo de la Judicatura y de otras instancias de la función judicial. Así que no hay que ser ingenuos, por favor. Yo me acuerdo que las élites políticas, incluyendo los abogados de los banqueros prófugos, se quejaban que durante la Revolución Ciudadana era tan difícil ganarle al Estado los juicios. Claro, pues porque ahí se prevalecía una visión y unos intereses que defendían lo colectivo por sobre lo individual, donde se defendía el bien público por sobre los intereses de unos pocos banqueros. Economista, pero en ciertos casos cuando un juez, la última pregunta que le voy a hacer, porque ya viene Luis, en otros casos cuando un juez falla a favor de alguien que tal vez al gobierno no le interesa que esa sentencia vaya a favor de esa persona, resulta que ahí cae pues el Consejo de la Judicatura enseguida a investigar a ese juez. Como el habeas corpus que le otorgaron a Jorge Glass en Manabí, a ese juez lo tienen detenido. ¿Y qué están haciendo por los jueces que están dejando, casi que entregándole 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías? ¿Está haciendo algo el Consejo de la Judicatura? Es la interrogante que le queda al pueblo. Es terrible eso, Jaime, tú lo acabas de decir. Cuando hay una decisión pequeñita, espontánea, quizás no prevista, y termina otorgándosele a favor de alguno de los representantes del progresismo latinoamericano, incluyendo a Jorge Glass, ahí sí saltan inmediatamente Consejo de la Judicatura, instancias constitucionales, le acusan de usurpación de funciones, le van y le hacen allanamientos en la casa, le sacan en chancletas a medianoche frente a su familia, etcétera, etcétera. Hay una humillación, un linchamiento mediático y judicial cuando se atreven a tomar una decisión en derecho para beneficiar a alguno de los compañeros que representa al progresismo. Entonces, aquí vemos que sí hay posibilidades de incidir en el sistema judicial por parte del señor Lazo, que además dio declaraciones expresas en el caso del habeas corpus a favor de Jorge Glass, y en este caso queda mutis, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta que ahí estamos hablando de 2.000 millones de dólares constantes y sonantes que tienen una afectación directa al pueblo ecuatoriano. ¿Qué tal? Buen día nuevamente, economista Andrés Arau. Sí, un efecto negativo, sobre todo en este contexto de crisis. Sin embargo, le comento lo siguiente, ¿no? En cualquier parte del mundo o tal vez en otro gobierno, en otras circunstancias, esto hubiese sido motivo de un gran escándalo, ¿no? Una sentencia como esta. Sin embargo, el tratamiento de los medios de comunicación han informado de la noticia, sí, pero de manera muy superficial. En este país tenemos en cuenta de que los silencios a veces tienen un precio y que los procesos a veces son selectivos. Hay complicidad, los Isaías tienen operadores aquí en todo el sistema, en el andamiaje político, democrático del país que les ha otorgado este beneficio, por así decirlo, Andrés. Absolutamente, ¿no? Y eso se sabe. Los Isaías tienen un montón de operadores, tienen presupuestos enormes para poder actuar en el sistema judicial, mediático, político. Sí, para empezar, tenían varios canales de televisión, la empresa proveedora de cable más grande, tenían canales además exclusivamente de cables, también tienen alcances en el ámbito deportivo, periodismo deportivo, tienen abogados, lo que quiera, tienen, insisto, al abogado del mismo presidente Lazo, nominado para ser árbitro en el CIADI, como su abogado personal en el caso
en mención. Pero el alcance de los Isaías no termina en el Ecuador, ojo. Los Isaías tienen abogados en los centros offshore, en las Islas Caimán, en distintas partes del mundo, incluyendo enormes sobornos y pagos de contribución a campañas de políticos en Estados Unidos. Eso ha sido revelado por el New York Times. Yo les pido a los ecuatorianos que estén viendo esta entrevista, métanse ahora mismo en el Google y pongan New York Times Isaías y les van a salir 5, 6, 7 artículos sobre cómo esta gente ha venido pagando a políticos norteamericanos para influir en su situación migratoria, judicial, etcétera, y a través de ellos incidir incluso en la administración del Departamento de Estado para poder influir a su vez en el gobierno ecuatoriano, para poder estar acosando al gobierno ecuatoriano respecto al caso de los Isaías. Entonces, esto ha sido bien documentado, y si tienen alcances en los mismos Estados Unidos, ¿cómo no van a tener alcances en el Ecuador, en donde tuvieron y tienen una fortuna inmensa y además un aparato mediático político desplegado en el pasado? Entonces, no podemos ser ingenuos. Aquí hay un grupo fáctico con muchísimo poder y que en este caso está inserto totalmente en el círculo de influencia de Guillermo Lasso. Ojalá pudiésemos encontrar declaraciones de Guillermo Lasso hablando en contra de los banqueros corruptos del feriado bancario, aunque él diga que no tuvo nada que ver, pero que por lo menos acuse a los demás que sí tuvieron algo que ver. Nunca ha hecho una declaración en ese sentido y nos dice bien por dónde viene él. Hay demasiada tibieza en este caso. Bien, si Jaime me confirma ya mismo, bueno, estamos con el tiempo, yo le voy a contextualizar dos preguntitas. Si tengo chance para otra, me confirma por interno el equipo de producción. Yo le quiero hablar sobre algo que estábamos comentando hace un rato con Jaime. La salud del presidente es un asunto de Estado, ¿no? Y en otros países se informa claramente en qué situación se encuentra su primer mandatario. Hemos observado que de un tiempo para acá el presidente ya tenía la salud deteriorada bastante, ¿no? Pero vemos que esta situación está empeorando cada vez más y le impide de cierta manera ejercer sus funciones, al punto de que yo creo que estaría en un tema de una discapacidad física, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los anexos de la consulta popular es preocupante, sobre todo la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente criticaba mucho el tema del hiperpresidencialismo en el gobierno pasado de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en estos anexos, en la letra chica, como dicen los analistas, pues no, el presidente es la autoridad nominadora para varias autoridades, el CNE, la Fiscalía, en fin, algunas autoridades, y solo la Asamblea la pone como un ente de formalismo. Tienes que alzar la mano porque yo ya soy la autoridad nominadora. ¿Qué criterios merecen esas dos consultas que le he hecho ahí, economista? Mira, aquí claramente una intención de permanecer en el ejercicio del poder a través de estas instancias del poder ciudadano, como son defensorías, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, más allá de su propio periodo. Aquí estamos viendo la manera de cómo él garantizarse impunidad cuando tenga que salir del gobierno. Imagínate, Lasso lo que está diciendo es, a ver, hago ahorita esta consulta, pero yo he hecho una gestión terrible con fallas, violaciones a la Constitución, a las leyes, he cometido tantos actos arbitrarios, no he cumplido mis obligaciones en términos del Estado, tengo a los ad honorem que estaban repartiéndose el país, las privatizaciones y demás, y dice, ¿cómo me cubro yo siendo Guillermo Lasso para cuando ya me vaya del poder y evitar que luego me inicien una serie de casos? Ya sé, voy a dejar nombrando procurador, contralor, fiscal, superintendentes, etcétera, etcétera. Entonces, cambia o busca cambiar la Constitución a través de esta consulta popular para que cuando él deje el poder, toda la gente, amigos de él, Ricardo Novo, Fabián Pozo, todos los que ahorita son sus abogados, luego ocupen estos cargos y, ¿no es cierto?, puedan trascender el periodo presidencial y quedarse en estos otros cargos para cuidarle la espalda a Guillermo Lasso. Y lo hace de forma descarada, diciendo, yo, presidente, quiero ser la autoridad nominadora de todos estos cargos. Y eso no podemos permitir los ecuatorianos, ¿no? Aquí hay una intención
de garantizar impunidad para la corrupción de Lazo, incluyendo obviamente la evasión tributaria entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una consideración. La segunda, el anexo Algo pasó. Esperemos recuperar la señal para poder ya irnos a la parte final de esta entrevista con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Estamos nuevamente, economista. Algo pasó. Ya, algo pasó, disculpas. La otra cuestión es el anexo que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, que claro, superficialmente suena lindo, ¿no? Bueno, tengamos menos asambleístas, menos gastos en asesores, etcétera, y mucha gente quizás será tentada por esa lectura inicial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no explican cuál va a ser el régimen de transición. Y resulta que el régimen de transición ya lo reveló uno de sus asambleístas más cercanos, me refiero a el presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio, donde ya dijo que les van a despachar a los asambleístas a medio término para que puedan hacer un nuevo proceso. Entonces, ¿qué pasa? Esto la Corte Constitucional tiene que actuar de manera muy madura, muy sensata, muy racional y decir, a ver, si lo que quiere es mandar a la casa a los asambleístas, pero él quedarse en el poder, está haciendo una violación de los procesos contemplados en la misma Constitución, que dice que si quiere mandar a la casa a los asambleístas, él también tiene que irse a la casa o por lo menos someterse a que el pueblo ecuatoriano ratifique o no la continuidad de su mandato. Entonces lo que quiere es hacer trampa a los textos constitucionales y por esa razón, porque hay una ausencia de régimen de transición y la trampita es no haber puesto nada para que sea la propia Corte la que lo ponga, tenemos que poner toda la atención al proceso en la Corte Constitucional que tiene pocas semanas para deliberar y decidir. Así que a poner atención a esto, estoy planteando inmediatamente y desde ya la advertencia sobre cuál es la jugada para poder él perennizarse y deshacerse de esa única instancia que ahorita le he podido interpelar, como es el legislativo, la Asamblea Ecuatoriana, en donde la primera minoría, la primera fuerza política es el progresismo latinoamericano representado por la Revolución Ciudadana. Sí, economista, solo se nos queda pendiente el tema de la salud del presidente de la República. Mira, yo sinceramente no me siento con competencia para pronunciarme sobre la salud del presidente. Ahí está el vicepresidente, es médico, quizás él debería ser el primero a salir a pronunciarse sobre la salud del presidente. Entiendo que le confía a él no solo por su cercanía política, sino por sus habilidades en el campo de la medicina. Yo creo que es un asunto delicado, evidentemente personal, que tiene que solventarse. Sí es también un asunto del Estado, ojalá hubiera más transparencia respecto a su salud, pero si llegase a darse el caso en donde sus viajes son cada vez más recurrentes, no puede dedicarse a gobernar al Ecuador por estar atendiendo su asunto personal, la Constitución tiene la salida, ¿no es cierto? Y la Constitución dice que cuando no puede dedicarse de lleno al país, no puede dedicarse de lleno a gobernar al Ecuador, tiene que dar un paso al costado, o si no, la Asamblea puede actuar en, generando la destitución por incapacidad de gobernar, por no poder dedicarle suficiente tiempo. Entonces, ahora mismo vemos que abandona el país nuevamente por asuntos de su salud, y es cuestión de empezar a contabilizar el número de viajes, el número de días que ha estado afuera, evaluar si es que en esos días han habido comunicaciones por Kipuks, decretos que se hayan firmado, etcétera, y nos daremos cuenta de que en efecto ya son un gran número de días del periodo de gobierno de Lazo que no han sido que no han sido atendidas en beneficio del pueblo ecuatoriano por obviamente dedicarle a ese asunto. Entonces yo más bien haría una reflexión política sobre el estado de su salud más que especular sobre cuál es el diagnóstico médico. Economista, me gustaría preguntarle algo muy resumido. Hace pocos días el presidente Guillermo Lasso dijo que su gobierno es el que más ha invertido en educación en estos últimos años. No sé si usted pudo ver esas declaraciones, pero lo dijo. A veces yo me quedo sorprendido, pero el presidente se lanza unas perlas que nadie se las ha lanzado. ¿Hasta qué punto puede ser verdad esto?
De ninguna manera, de ninguna manera. Entiendo que incluso habían unas publicaciones en las páginas oficiales del gobierno, en los portales de Twitter de las instituciones gubernamentales, y ya han sido descolgadas, y han sido retiradas esas publicaciones porque han caído en la mentira, ¿no es cierto? Fueron evidenciados de que estaban mintiendo al pueblo ecuatoriano. Muchos economistas, contadores, especialistas en finanzas públicas, pues fue tan simple como meterse a la página web, sacar el histórico y decir, oiga señor, usted está mintiendo, ni en el pasado ni en el futuro usted ha logrado una inversión tan grande, el presupuesto no contempla eso de ninguna manera, y aquí se está mintiendo al pueblo ecuatoriano. Entonces, tenemos que estar acostumbrándonos lamentablemente a este tipo de mentiras por parte de Guillermo Lasso, cuyo gobierno es un fracaso en todo nivel, y ojalá que la consulta popular no sirva como boya, ni política, ni narrativa, ni mediática, ni comunicacional, y que más bien el pueblo ecuatoriano esté consciente de que el referéndum o la consulta popular tiene que más bien ser un referéndum a su gestión, y que Lasso entienda de que si no recibe el apoyo del pueblo ecuatoriano, es una clara indicación de que debe dejar su mandato y debe renunciar por el bien de todo nuestro país. Si usted tendría que darle un eslogan a este gobierno, ¿qué eslogan le pondría? Lasso es un fracaso, Jaime, claramente. Lasso es un fracaso. Lasso es un fracaso, ha sido un fracaso para las grandes mayorías, para los municipios, para las instituciones públicas, para el tema de seguridad. No hay ninguna política con relación a solventar este miedo que siente la gente todos los días. Todo se trata de negociados, yo lo he dicho antes. El sistema ECU 911, en vez de haberle dado mantenimiento oportunamente, lo que hicieron es dejarle que se pudra, que se dañe para poder hacer un nuevo negociado con Israel, los Estados Unidos. En el caso de las cárceles, no se intervino oportunamente, no se ha capacitado a los servidores del sistema de rehabilitación social, no se ha incorporado a nuevos guías, no se ha implementado el sistema de inteligencia carcelaria o penitenciaria, no se ha armado el sistema georreferenciado de los delitos. Se demoró un año en reemplazar a una ministra de seguridad como Alexandra Vela, que lo primero que dijo es que no sabía de seguridad, y luego lo reemplazó como ministro coordinador de seguridad como Diego Ordóñez, que tampoco sabe de seguridad. Lo único sabe es de feriado bancario, de manipular los textos constitucionales, de insultar a las mujeres y de misoginia. Entonces, no podemos estar en manos de este tipo de personajes, y evidentemente el pueblo ecuatoriano tiene que ponerse a las pilas. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Jaime. Saludos, Luis. Gracias. Gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Hemos hablado de varios temas.